El proyecto de ley ya pasó la tercera lectura. ¿Esto qué significa? Primero va a entender el proceso para que un proyecto de ley se convierta en ley en Canadá. Un proyecto de ley federal como el C-12 nace en el gobierno, se presenta en la Cámara de los Comunes, pasa por 3 lecturas y comité en ambas cámaras, y solo se convierte en ley cuando recibe la sanción real del gobernador general. En tu ejemplo, la ley C-12 ya superó la tercera lectura en la Cámara de los Comunes y ahora está en la etapa del Senado, antes de la sanción real. De la redacción al primer debate. Normalmente el texto inicial de un proyecto de ley del gobierno se redacta dentro del ministerio competente, aquí, Inmigración, Seguridad Fronteriza, con el apoyo de juristas del Ministerio de Justicia. El gobierno lo aprueba en gabinete y el ministro responsable lo presenta oficialmente en la Cámara de los Comunes, First Reading, donde solo se lee el título y se ordena su impresión, sin debate de fondo todavía. Segunda lectura y comité. En la Second Reading, los diputados debaten el principio de la ley, es decir, si están de acuerdo o no con la idea general del proyecto, como fortalecer el sistema de inmigración y las fronteras, en el caso del C-12. Si se aprueba en segunda lectura, el proyecto va a un comité parlamentario especializado, por ejemplo, el Comité de Inmigración y Ciudadanía, que escucha testigos, analiza el texto artículo por artículo y puede proponer enmiendas. Tercera lectura y envío al Senado. Tras el informe del comité, la Cámara hace la Report Stage, debate y votación de enmiendas, y luego la Third Reading, donde se debate y vota el texto final. El proyecto de ley C-12 ya fue aprobado en tercera lectura en la Cámara de los Comunes, 11 de diciembre de 2025, por lo que ahora se considera que pasó la Cámara y se envía impreso al Senado para su estudio. Trámite en el Senado. El Senado repite básicamente las mismas etapas. Primera lectura, sin debate; segunda lectura, debate de principio; estudio en comité, informe, y tercera lectura. Si el Senado aprueba el C-12 sin cambios, el texto queda listo para recibir la sanción real. Si lo modifica, el proyecto vuelve a la Cámara de los Comunes, que debe aceptar o rechazar esas enmiendas antes de avanzar. Sanción real y entrada en vigor. Una vez que ambas cámaras acuerdan el mismo texto, el proyecto se envía al gobernador general para la Royal Assent, que es el acto formal por el cual el proyecto se convierte en ley, Act of Parliament. Después de la sanción real, la ley se publica, por ejemplo, en la Canada Gazette, y puede entrar en vigor inmediatamente, en una fecha futura fijada en el propio texto, o cuando el gobierno dicte una orden de entrada en vigor. En los próximos meses, Canadá podría experimentar un cambio histórico en su sistema migratorio. El proyecto de ley C-12, oficialmente llamado Fortalecimiento de la Ley del Sistema de Inmigración y Frontera de Canadá, está cada vez más cerca de convertirse en ley. Este proyecto ha avanzado rápidamente en el Parlamento. Ya aprobó su tercera lectura en la Cámara de los Comunes y su primera lectura en el Senado el 11 de diciembre de 2025. Si el Senado le da luz verde, el proyecto entrará en vigor en 2026, transformando la manera en que Canadá gestiona las solicitudes de inmigración y los permisos temporales. ¿Qué propone el proyecto de ley C-12? De manera general, el proyecto busca dar más poder al gobierno federal para controlar el flujo de solicitudes migratorias en momentos de crisis o saturación del sistema. Esto incluye una facultad clave que ha generado debate. El gobernador general, bajo recomendación del gabinete, podría restringir el procesamiento de solicitudes de inmigración en diferentes etapas. ¿Qué significa esto, en la práctica? Que el gobierno tendría la autoridad para negarse temporalmente a aceptar nuevas solicitudes, suspender aquellas que ya están en trámite, e incluso terminar aplicaciones en curso si las condiciones lo justifican. Estas medidas podrían aplicarse a una amplia gama de programas migratorios, como solicitudes de residencia permanente, permisos de trabajo y de estudio, visas de residencia temporal, autorizaciones de viaje electrónicas, las conocidas ETA, y también a la emisión o renovación de tarjetas de residente permanente. En resumen, esta ley permitiría al Ejecutivo tener una llave de emergencia para detener o ralentizar la inmigración cuando lo considere necesario. ¿Por qué el gobierno impulsa esta ley? Según el Ministerio de Inmigración,
El objetivo del proyecto no es cerrar las puertas a los inmigrantes, sino garantizar la estabilidad del sistema migratorio en momentos excepcionales. En los últimos años, Canadá ha enfrentado situaciones de alta demanda migratoria, crisis humanitarias, y también presiones internas sobre vivienda, servicios públicos y mercado laboral. En ese contexto, tener la posibilidad de gestionar el ritmo y volumen de solicitudes es visto como una herramienta de gestión, no como una política permanente de restricción. El gobierno sostiene que esta ley permitiría actuar rápidamente durante emergencias, por ejemplo, en caso de una crisis internacional, una caída drástica en recursos administrativos, o una emergencia sanitaria, sin tener que recurrir a largos procesos de enmienda legislativa. ¿Cómo afectaría a inmigrantes y solicitantes? Para los solicitantes actuales o futuros, la aprobación del proyecto de ley C-12 podría traer periodos de pausa o incertidumbre, dependiendo de cómo se apliquen estas facultades. Si el gobierno decide suspender una categoría específica, por ejemplo, permisos de estudio, las oficinas de inmigración podrían detener temporalmente el procesamiento de esas solicitudes, incluso si ya fueron presentadas. Esto representaría un cambio importante frente al modelo tradicional de inmigración canadiense, que históricamente ha mantenido un flujo constante de solicitudes, adaptándose más lentamente a los cambios globales. Impacto sobre trabajadores, estudiantes y visitantes. Otra sección del proyecto otorga al gobierno la facultad de modificar las condiciones aplicables a residentes temporales. Esto incluye a trabajadores extranjeros temporales, estudiantes internacionales y visitantes. Si la ley entra en vigor, el gobierno podría, por decreto, ajustar las condiciones de estadía o de trabajo, ya sea para limitar o flexibilizar permisos dependiendo de la situación económica o de seguridad nacional. Por ejemplo, en un escenario de desempleo alto, el gobierno podría restringir ciertos permisos laborales o imponer límites geográficos o sectoriales. En cambio, durante una escasez de mano de obra, podría extender automáticamente permisos o simplificar renovaciones. Es decir, el proyecto C-12 no solo otorga poder para frenar la inmigración, sino también para adaptarla de forma dinámica a las necesidades del país. Reacciones y preocupaciones. Como era de esperar, la propuesta ha generado opiniones divididas. Algunos sectores aplauden la iniciativa por considerarla una herramienta moderna y flexible para gestionar un sistema sobrecargado. Otros, en cambio, advierten sobre los riesgos para la transparencia y los derechos de los inmigrantes. Diversos grupos de abogados y defensores de refugiados han expresado preocupación, señalando que estas facultades concentrarían demasiado poder en el Ejecutivo, sin una supervisión legislativa fuerte. También advierten que podría haber consecuencias injustas para solicitantes que ya llevan meses, o incluso años, esperando una decisión. Además, los críticos recuerdan que suspender o terminar aplicaciones podría afectar la credibilidad internacional de Canadá como destino seguro y predecible para inmigrantes y estudiantes. El gobierno, por su parte, ha respondido que todas las decisiones se tomarán bajo marcos de transparencia y proporcionalidad, y que la intención no es penalizar a los solicitantes, sino mantener la capacidad operativa del sistema migratorio bajo control. ¿Qué sigue en el proceso legislativo? Tras su primera lectura en el Senado, el proyecto de ley C-12 deberá pasar por 2 lecturas más, además de la revisión en comités especializados, antes de su promulgación final. Si el Senado no presenta enmiendas significativas, el texto podría convertirse en ley durante el primer trimestre de 2026. De aprobarse, el gobierno tendría que emitir reglamentos específicos que definan los mecanismos exactos de aplicación. ¿Bajo qué condiciones se suspenderían las solicitudes? ¿Cuánto duraría dicha suspensión? ¿Y qué derechos tendrían los solicitantes afectados? En otras palabras, aunque la ley otorgaría la autoridad, su alcance real dependerá de cómo se implementen los reglamentos posteriores. Lo que deben tener en cuenta los inmigrantes. Si estás planeando una solicitud de estudio, trabajo o residencia permanente en Canadá, este es un momento clave para informarte. Mantente atento a los anuncios oficiales del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá, IRCC, y del Senado, ya que cualquier cambio podría modificar plazos y requisitos durante 2026. Además, para quienes ya tienen una aplicación en curso,
Es recomendable monitorear los portales oficiales y mantenerse en contacto con su consultor o abogado autorizado, en caso de que el procesamiento se vea afectado temporalmente. Mientras tanto, es importante recordar que no todas las solicitudes se verán afectadas de inmediato. Las actuales disposiciones seguirán vigentes hasta que el gobierno publique los nuevos reglamentos. Conclusión. El proyecto de ley C-12 representa uno de los cambios más amplios y controvertidos en décadas dentro del sistema migratorio canadiense. Su aprobación final podría redefinir la manera en que Canadá gestiona el ingreso y permanencia de personas, equilibrando según el gobierno la apertura migratoria con el control administrativo y la capacidad nacional de respuesta ante crisis. En cualquier caso, este será un tema crucial durante 2026, y marcará el tono del debate sobre cómo Canadá planea mantener su compromiso con la inmigración sostenible, ordenada y segura.